de la mañana con 25 minutos. Estamos en vivo a través de Congreso Televisión. Dejamos la sala Grau, donde sesiona la Comisión de Economía, y nos vamos al hemiciclo Porras. Y es que sesiona la Comisión de Fiscalización. Se va a ver el tema de la reconstrucción con cambios. Hay invitados y ahí está nuestra compañera Elsa Iturriaga. Elsa, muy buenos días. Muy buenos días, Raquel, y buenos días a los televidentes que están conectados a la señal de Congreso Televisión. Efectivamente, desde este punto de transmisión, el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo, todo ha quedado listo para reanudar esta sesión que se abrió hace unos instantes y se ha suspendido para que puedan ingresar a este recinto parlamentario los invitados. Se trata de Manuel Yempén Coronel, gobernador regional de La Libertad, también Anselmo Lozano Centurión, gobernador regional de Lambayeque, Ricardo Chavarría Oria, gobernador regional de Lima, Juan Carlos Morillo Ulloa, gobernador regional de Ancash, y Servando García Correa, gobernador regional de Piura. Como tú bien lo has indicado, precisamente se va a tratar en esta oportunidad las presuntas irregularidades en la ejecución de obras e infraestructura en el marco del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Los temas a tratar pues son los avances precisamente en el proceso de ejecución del presupuesto asignado al gobierno regional conforme al Plan Estratégico Integral para la Reconstrucción con Cambios, así como el cumplimiento de los plazos, los montos y los porcentajes previstos por su ejecución. También las principales deficiencias o dificultades en la ejecución del presupuesto asignado. Hay que indicar además que se va a hablar acerca de las acciones adoptadas por la entidad a partir de los informes de la Contraloría General de la República, tales como el segundo informe técnico. Quien se encuentra acompañado en nuestra mesa de trabajo del señor vicegobernador, el señor Eber Caenías Coronel. El tema por los cuales ha sido invitado a esta comisión es para que nos exponga sobre los avances en el proceso de ejecución del presupuesto asignado al gobierno regional de conformidad al Plan Estratégico Integral para la Reconstrucción con Cambios, así como el cumplimiento de los plazos, los montos y porcentajes para su ejecución. Queríamos también conocer cuáles son las principales deficiencias o dificultades en la ejecución del presupuesto asignado. Otro punto por el cual queremos conocer en esta comisión son las acciones adoptadas por su entidad a partir de los informes de la Contraloría General de la República, tales como el segundo informe técnico llamado Vigilamos Contigo la Reconstrucción, emitido en noviembre del 2018, u otros que se hubieran generado con ocasión del seguimiento de la ejecución de las obras según el referido plan. Detalle de las obras que el gobierno regional requieren de atención prioritaria y si las mismas se condicen con el proceso de ejecución al citado plan. Tiene el uso de la palabra el señor gobernador de la región Libertad, señor Manuel Yempén Coronel. Adelante, señor gobernador. Gracias, señor presidente de la Comisión de Fiscalización. Buenos días, señores miembros de esta comisión. Para decirle, señor presidente, que reciba el saludo de nuestra región La Libertad, y nosotros estamos trabajando desde el mes de enero que hemos hecho el inicio de nuestra gestión, y al mes de enero nosotros hemos encontrado la siguiente situación. La ciudad de Trujillo, en el evento del Niño Costero en el año 2017, sufrió grandes y graves daños que se tuvo especialmente en la parte céntrica de la ciudad de Trujillo, y esto por efecto de falta de obras de prevención en las 3 quebradas que tiene la ciudad de Trujillo.
La quebrada San Ildefonso, que es la que afecta directamente a la parte central de la ciudad de Trujillo, y las quebradas El León, que afecta al aeropuerto de Huanchaco, y la quebrada San Carlos, que afecta a la población de Laredo. Nosotros, en el mes de enero, tomamos conocimiento, señor presidente, que solamente se estaba trabajando en la quebrada San Ildefonso y que se tenía ahí un trabajo avanzado para generar los términos de referencia para las obras de preinversión que se tenían que realizar. Causó una preocupación con respecto a las quebradas de León y de San Carlos, que no se tenía mayor progreso y no se había considerado inicialmente en esta etapa. Por eso que pedí, comencemos a elaborar un proyecto integral en el que también se comprenda a las quebradas de León y la quebrada de San Carlos. Y esto fue escuchado por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y comenzamos a elaborar los estudios de preinversión respectivos. Hubieron muchísimas visitas con técnicos especializados, con ministros respectivos. El ministro de Economía estuvo presente con nosotros visitando el territorio por donde se desplazaron estas quebradas. Y se tomó la decisión de hacer un estudio integral. Y eso es lo que nosotros tenemos. Es necesario, señor presidente, que se tenga conocimiento de lo siguiente. El gobierno central creó la Autoridad de Reconstrucción con Cambios con rango ministerial y con plena autonomía en todo lo que significa los efectos de los desastres naturales. Señor presidente, la designación, qué obras iban a incluirse en la relación de reconstrucción con cambios, era potestad y autonomía de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Y la segunda potestad que tiene esta autoridad es que designa quién es la unidad ejecutora para que realice esa obra. Y entre estas unidades ejecutoras comprende a los ministerios, especialmente el Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura. Comprende que puede asignarle comunidad ejecutora a los gobiernos regionales, a las municipalidades provinciales y distritales. Por eso que en lo que respecta a las quebradas, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, a la quebrada que más afecta a la ciudad de Trujillo, ha creído conveniente en designar comunidad ejecutora al Ministerio de Agricultura. Y las quebradas laterales, El León y San Carlos, le ha designado al gobierno regional comunidad ejecutora. Y en eso es lo que estamos trabajando. En esta designación, señor presidente, para el gobierno regional, nosotros tenemos de un total de 302 colegios que han sido dañados durante el Niño Costero en la región La Libertad, 9 han sido designados para el gobierno regional. 82 al Ministerio de Educación y 211 ha sido designado
a los gobiernos locales. De pistas y veredas, que se tienen un total de 291 actividades, 8 de ellas han sido designadas al gobierno regional. Igualmente, en lo que significa carreteras departamentales, nosotros tenemos de los 152 vías a trabajar, han sido designadas 26 vías al gobierno regional. Y de las 3 quebradas que estamos hablando de la ciudad de Trujillo, 2 de ellas han sido designadas para el gobierno regional. En total, nosotros tenemos en actividades 45 actividades de 1.310 que se tienen que realizar en la región La Libertad. En lo que respecta al gobierno regional, de estas 45 actividades, eso lleva a un monto aprobado de 994 millones, de los cuales se ha transferido 25.273.000 al gobierno regional, de los cuales ya se ejecutó 6.264. Todo el resto de proyectos, en estos momentos nos encontramos en los estudios de preinversión. Eso es lo que nosotros tenemos un grado de avance entre lo que nos han transferido para la ejecución de 25 millones, nosotros ya hemos ejecutado 6 millones, o sea, estamos en un 25% de avance de obra en lo que significa reconstrucción con cambios. Eso es lo que hemos avanzado, señor presidente. Gracias. Aprovecho esta pausa para dar la bienvenida a la señora congresista Yanet Sánchez, al congresista Roberto Vieira, al congresista Guillermo Martorell y a nuestro secretario, el señor congresista Hernando Ceballos Flores. Buenos días. ¿Algún congresista tiene alguna pregunta para formularle al señor gobernador de La Libertad? Adelante, señora Yanet Sánchez. Muy buenos días, presidente. Buenos días a los colegas. También dar la bienvenida al señor gobernador de la región La Libertad. Y es importante su presencia aquí, y lo cual saludamos, presidente, que vengan los gobernadores a dar las explicaciones del caso de cómo van los avances en el tema de reconstrucción, que es un tema bien sensible para la población norteña. Y efectivamente, señor gobernador, con todo cariño y con todo respeto, lo he escuchado hablar de las quebradas que se encuentran alrededor de la ciudad principal, como es Trujillo. Pero mi pregunta sería, ¿cómo va el avance en cuanto a las quebradas al interior de la región? ¿Qué se está haciendo al respecto de ello? ¿Qué se está haciendo con los ríos, que ya sabemos que también se encuentran al interior de la región La Libertad? Importante que precise exactamente qué es lo que ha ocurrido, o qué es lo que está ocurriendo y cómo va ese proceso. Sí, congresista, he escuchado su inquietud, y como había comunicado, había informado anteriormente, le decía que la autoridad de reconstrucción con cambios es la única entidad autorizada para designar qué trabajos se iban a realizar y quién iba a ser la entidad encargada de la ejecución de esa obra. Y la autoridad de reconstrucción con cambios está designando ya sea al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o al Ministerio de Agricultura, o al Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, la quebrada San Ildefonso ya tomó la decisión de que la unidad ejecutora sea el Ministerio de Agricultura. Y
En las carreteras que nosotros tenemos al interior, nosotros nos encontramos en este momento haciendo los estudios de preinversión. Y aquí hemos tenido un gran problema quisiera que ustedes todos lo escuchen y lo analicen. Para la región La Libertad se había asignado un presupuesto de 4.500 millones de soles para hacer los trabajos en las diferentes áreas de vías de comunicación, de centros educativos, de centros de salud y también en lo que significa la contención y de los ríos que nosotros tenemos. Designación ya lo hizo la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y eso es lo que les estaba comentando. Ha asignado muchas de las obras a diferentes ministerios. A nosotros, como le decía, solamente de las 1.310 actividades que se van a realizar en la región La Libertad, 45 corresponden al gobierno regional. El resto está distribuido entre los gobiernos locales, que son 803 actividades, y a los diferentes ministerios, que son 460 actividades. Como ve, el gran fuerte lo tienen los gobiernos locales y el gobierno nacional a través de sus ministerios. Y con respecto, aquí hay que hacer algo muy importante que creo que se debe de analizar, señor presidente. Nosotros estamos atendiendo aproximadamente, de los 4.500 millones, se ha asignado casi 2.000 millones a lo que significa las vías de comunicación, las carreteras. ¿Y qué es lo que ocurre en este momento? Que a nosotros nos están exigiendo que tenemos que hacer las carreteras en las mismas condiciones en las que estuvieron antes. Y estas condiciones en las que estuvieron antes eran las más vulnerables. Tenemos más de 2.200 kilómetros de carreteras afectadas. Y no podemos llegar a hacer lo mismo, y esta inversión se convertiría en gasto si es que nosotros hacemos las carreteras en las mismas condiciones como estuvieron antes el daño que le ocasionó el Niño Costero. Por eso que creo que es muy importante que aquí se analice para tomar una gran decisión. Nosotros estamos pidiendo que a estas nuevas carreteras deben de tener un asfaltado de 4 pulgadas de espesor y que tengan sus obras de arte como son las cunetas y las alcantarillado, especialmente en toda la zona andina, que es donde tenemos el mayor perjuicio en carreteras. Acepto la palabra la señora Yanis Sánchez. Sí, gracias, presidente. Voy a continuar. Efectivamente, señor gobernador, es importante indicarle de que cuando se dieron estos hechos, cuando ocurrió el fenómeno del Niño, yo estuve en La Libertad. Definitivamente yo pertenezco y represento a la región Callao, pero gracias a Dios no ocurrió nada en mi región, y en ese momento los hermanos del norte necesitaban de nuestra solidaridad, nuestro respaldo y toda nuestra ayuda posible. Es por eso que conozco un poco el tema de cómo se llevó y cómo destruyó este fenómeno muchas poblaciones, señor gobernador. Y por ejemplo, sí sería importante que también tomáramos un poco más de atención, con todo respeto y con todo cariño, señor gobernador. Sé que están muy pocos meses todavía en su gestión, sin embargo, es importante visitar y tomar nota de qué es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo,
Tengo conocimiento de que existen o existían hasta la fecha, no sé, porque eso ocurrió hace unos meses, unos módulos guardados en la provincia de Ascope. ¿Qué se ha hecho con esos módulos? Mientras que, por ejemplo, en otros centros poblados de La Libertad ni siquiera tenían un lugar digno, la población o las familias, cómo poder sobrellevar su día a día. Entonces, si estos módulos estaban guardados en un estadio en la provincia de Ascope, y mientras que otros centros poblados de alrededores o familias no tenían, estaban en carpas todavía, increíblemente todavía, ¿por qué no se repartieron estos módulos? ¿Qué pasó? ¿Siguen ahí los módulos? ¿Se les ha repartido? ¿Qué ha pasado con ellos? Si me puede responder, por favor, presidente, el señor gobernador. Adelante, señor gobernador. Bien, presidente, y a través de usted voy a dar respuesta a la inquietud de nuestra congresista. Cuando ingresé en el mes de enero de este año a ejercer mis funciones como gobernador, pregunté acerca de todas estas casas prefabricadas que estaban efectivamente guardadas en un estadio de la provincia de Ascope. Y, como le decía anteriormente, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios designa para determinadas tareas quién es la unidad ejecutora. Y en este caso le había encargado al Ministerio de Vivienda. Conversé con el ministro de ese entonces, del Ministerio de Vivienda, y me dijo que esas casas prefabricadas no las podíamos tocar porque estaban en litigio y que ellos todavía no habían dado la conformidad de recepción de esas casas. Es por eso que yo no pude intervenir, porque primero el gobierno regional no era la encargada de esa obra, segundo que era el Ministerio de Vivienda, con quien tuve una conversación con el ministro y me dijo que eso estaba en litigio. Al final esas casas han sido tomadas por la población y ya no se encuentran ahí en ese estadio. Damos la bienvenida al señor congresista Mauricio Mulder Bedoya. Buenos días. Buenos días. Presidente, si me permite. Sí. Yo creo que ahí hay un punto que si a alguien tenemos que jalarle las orejas, ya sabemos, hay que tomar mayor atención y hay que tener un poco más de sensibilidad ante estas circunstancias, ante esta situación. Yo creo que es en líneas generales. Pero también hay un tema importante, gobernador, que me gustaría saber. Los colegios, por ejemplo, sé que no se han construido todos. Cuando ocurrió esto quedaron en muy mal estado, muchos inclusive se cayeron, desaparecieron, y visité un colegio que me invitaron en un momento, José Carlos Mariátegui en Sausal. Los niños estaban estudiando, pero no en una situación como correspondería, por lo menos tener un poco de seguridad. Había desmonte, cañerías, tuberías por en medio de las aulas prefabricadas. Me gustaría saber cómo ve el proceso el proceso técnico de estos colegios, y seguramente así como deben haber muchos más colegios en esa misma situación o en peores situaciones. ¿Cómo va el proceso de los colegios, la reconstrucción de los colegios exactamente? ¿Ha habido una eficiencia o no del Ministerio del ente rector, del Minedu? ¿Cómo va el proceso con ustedes, las coordinaciones con el gobierno regional? Bien, señor presidente, otra vez voy a dar respuesta a la señorita congresista. Como les decía, en la región de Libertad nosotros tenemos 302 intervenciones en centros educativos, de los cuales la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, en su autonomía, designó a 211 gobiernos locales
para que intervengan en igual número de centros de educación. Eso significa que le ha dado a los municipalidades distritales y provinciales para que puedan trabajar rápidamente allí en su zona. Nosotros hemos hecho una revisión inmediata ahí y en todos ellos hemos ayudado nosotros para que se instale y comience el año escolar de la mejor manera. No ha quedado ninguna escuela, ninguna aula en la región La Libertad sin tener la disponibilidad, y todo ha comenzado a trabajar y están estudiando normalmente. No en las mejores condiciones, pero sí lo que hemos querido es protegerlos del clima, protegerlos de las condiciones ambientales, pero ellos estamos trabajando ahora con proyectos, porque hay que recordar, reconstrucción con cambios es solamente reacondicionamiento, reconstrucción, más no unidad nueva. Ellos tienen una premisa que dice que si hay un daño estructural mayor al 70%, ahí sí hacemos nuevo centro educativo. Nosotros lo que sí hemos velado y hemos trabajado duro para que ningún colegio quede sin iniciar sus clases el 9 de marzo. Señor gobernador, permítame, usted en el informe escrito que ha presentado y que va a ser de conocimiento de cada uno de los señores congresistas, menciona que en la provincia de Pacamayo... Bien, en estos momentos continúa la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el congresista Marco Miyashiro. Ha expuesto el gobernador regional de La Libertad, Manuel Yempén Coronel, el asegurado que han trabajado duro en el corto tiempo de su gestión, porque asumió en enero, para que ningún colegio quede sin dar inicio a las clases escolares. Se ha ayudado a las escuelas a permitir pues que se inicien las clases e implementarse, pero que no hay unidades nuevas. Hay algunos casos que hay daños estructurales. Continúa también con la intervención de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, expresando sus preocupaciones por este proceso de reconstrucción del fenómeno del niño costero de las zonas afectadas y el presupuesto asignado a los gobiernos regionales. Bien, nosotros damos pase de inmediato a mesa de conducción. Adelante, Raquel. Muchas gracias a nuestra compañera Ilse Iturriaga, que permanece en la Comisión de Fiscalización, pero nos vamos a la Sala Moyano. Sesiona la Comisión de Educación que preside la congresista Milagros Salazar. Se presenta la ex ministra de Educación Marilú Martens y justamente ahí está nuestra compañera Cecilia Malpartida. Cecilia, buenos días. ¿Cómo está, Raquel? Buenos días. Efectivamente, la ex ministra de Educación, Marilú Martens, asiste a esta comisión investigadora de las irregularidades en el proceso de elaboración, edición, revisión, reproducción, asimismo como adquisición y distribución de los materiales educativos de la educación básica. La ex ministra Martens brinda información sobre la política de materiales educativos de la educación y va respondiendo a los interrogantes de los congresistas, como por ejemplo la participación de los padres de la orientación sexual. Escuchemos. En su gestión